Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Como es la radio y en todos los demás que la iglesia tiene. Entonces, pero es algo que a la iglesia, por un lado, le gusta mucho. Toda la iglesia nos sentimos bendecidos con tantos hombres y mujeres laicos que se entregan al servicio de Dios, al servicio de la misión de la iglesia. Pero también, por otro lado, los obispos de todo el mundo siempre tienen la preocupación, el deseo de que todos nos vayamos preparando para servir mejor. Todos, así como se preparan los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, para comprender mejor su llamado y realizar mejor su misión. Los obispos también invitan a que todos los que servimos de alguna o de otra manera en la misión de la iglesia nos preparemos, nos capacitemos, nos formemos. Y vemos que, pues por ejemplo, aquí la radio ofrece reflexiones, ofrece oraciones, espacios de espiritualidad, espacios de preguntas y respuestas, espacios de motivación, espacios de entrenamiento, de capacitación para todos los que somos bautizados y pues estamos llamados a servir en la misión de la iglesia. Entonces, la idea central de esta conversación, de esta plática del día de hoy va en esa línea, ¿verdad? De que no solamente recibamos información, sino que la procesemos e interiormente trabajemos nuestra persona, nuestro llamado, nuestro servicio, nuestra misión para servir en la misión de la iglesia. Entonces, de eso voy a tratar ahora por unos media hora, 40 minutos. Y en primer lugar, quiero hacer unas afirmaciones, que son afirmaciones pues del magisterio de la iglesia, de la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Siempre hemos sido llamados por Dios. Siempre hemos sido invitados por la iglesia a servir, solo que de manera especial en los últimos 50 años, los laicos nos hemos comprometido más al servicio a los ministerios en la iglesia. Antes, yo recuerdo a mi mamá, pues ella servía en el coro, ¿verdad? Ella cantaba, pero pues era un servicio así, poco entrenamiento, ¿verdad? Después mi padre, por ejemplo, él sirvió como preparando para el matrimonio, en la catequesis, comunión a los enfermos, toda su vida sirvió, pero había poco entrenamiento, poca capacitación, poca guía y acompañamiento. Ahora, en estos últimos años, la iglesia ha reforzado ese llamado, esa invitación a todos nosotros para que sirvamos en los ministerios de la iglesia, pero también nos invita a primero sentir que ese llamado es para ti que me ves, que me escuchas, para todos, los niños, jóvenes, adultos, las personas que tienen formación, educación, las personas que no tuvimos oportunidad de graduarnos o ir a la escuela, todos tenemos ese llamado. Y para responder a ese llamado, necesitamos revisar nuestro corazón, revisar nuestra disposición, revisar nuestra entrega a la misión de la iglesia. Y los obispos de Estados Unidos, en el año 2005, escribieron un documento que es una guía para la formación de los laicos. Una guía que nos lleva de la mano, que nos orienta de cómo debemos de formarnos, de capacitarnos, de prepararnos mejor. Y señalan 4 áreas, 4 aspectos de la vida de todo bautizado para cultivar, madurar y mejorar. Y me llama mucho la atención que el primer aspecto que mencionan los obispos en este documento llamado colaboradores en la viña del Señor, de que todos somos llamados a colaborar en la viña del Señor. El primer
aspecto que mencionan los obispos es la formación humana. Prepararnos más sobre nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestros sentimientos, nuestras capacidades humanas, ¿verdad? Y mencionan esto como algo muy importante y lo ponen en estos términos y dicen, mire, si nosotros ya servimos o queremos servir en alguna capacidad como catequistas, como lectores, como ministros de la comunión, animadores de grupos, oración de intercesión, comunicadores en la radio, todo lo que, cualquier servicio que hagamos en la iglesia, es importante que busquemos crecer en el aspecto humano. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, dicen los obispos, hay que aprender más sobre nosotros mismos. ¿Cómo me veo a mí mismo, a mí misma? ¿Cuál es mi nivel de autoestima? ¿Cómo me aprecio? ¿Cómo me valoro en mi propia persona, en mi valor como persona, en mis sentimientos, en mis emociones? Por ejemplo, todo lo que nos pasa en nuestra vida provoca en nosotros un sentimiento, una emoción, y de la manera como respondemos a estas emociones, a estos sentimientos, de esa manera nos relacionamos con los demás. Entonces, yo veo que los obispos tienen mucha razón en este aspecto. Cuando nosotros servimos en cualquier ministerio, incluso el ministerio de la iglesia de la casa, como padres de familia, como hermanos, como madres de familia en la casa, es muy importante que revisemos nuestra capacidad de manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque de la manera como nosotros reaccionamos, por ejemplo, ante las críticas, ¿verdad? Ante las críticas, uno puede desanimarse muy fácilmente o incluso puede molestarse y crear sentimientos a veces de rechazo, a veces de aversión, o si no, de menos de no tomar en cuenta a las personas que dicen algo sobre nosotros. También los obispos recomiendan que parte del crecimiento, del crecimiento humano de los servidores es, junto con la autoestima, es también saber vivir con los halagos, ¿verdad? Saber vivir de una manera serena con los halagos que nos hacen los demás, porque miren, a veces uno puede medir su ministerio, su servicio, como bueno si te alaban y como malo si te critican. A veces las críticas no necesariamente están diciendo que estás haciendo mal tu ministerio. A lo mejor si evalúas bien alguna crítica, está confirmando que vas en el camino correcto. O al contrario, a veces uno puede recibir halagos o hacer alguna cosa para recibir reconocimiento o para recibir halago. O decir, bueno, yo ya no sirvo porque no me reconocen, porque no me toman en cuenta, porque no me dicen, qué bien estás haciendo este ministerio. ¿Okay? Entonces, otro aspecto de la madurez humana que piden los obispos para los servidores es la capacidad de comunicarnos. Cómo hablamos con claridad, no claridosos, ¿verdad? A veces uno tiene filo en la palabra y muerde y corta cada vez que habla, pero buscar la manera de comunicar de una forma positiva y de una forma clara. Cuando usted tiene un mensaje, sea en la radio, o sea en la catequesis, o sea en cualquier otro servicio o ministerio que realiza, los obispos piden que estemos atentos a desarrollar esa capacidad de comunicar el mensaje de una manera adecuada, de una manera clara, ¿verdad? Y siempre buscar el bien de los demás.
Además, también buscar no solamente comunicar lo que yo pienso, sino lo que piensa la iglesia, lo que manda la iglesia. Yo insisto muchas veces en la importancia de distinguir entre lo que la iglesia enseña y lo que uno piensa personalmente, ¿verdad? Entonces, este crecimiento humano, esta madurez humana, para todos los servidores es algo muy importante. Yo creo que a veces no se toma mucho en cuenta. Creo que es importante tomarlo más en cuenta. Por ejemplo, nosotros los que servimos en la iglesia llevamos el desafío de que hay personas que pueden decir que somos muy buenos cuando estamos en la iglesia, pero nuestro carácter, nuestra manera de ser es dura, áspera o incluso hasta de mala educación al relacionarnos con las demás personas fuera de la iglesia. Entonces, por eso los obispos insisten tanto en la importancia de siempre que servimos, estar atentos a nuestra madurez humana, nuestra estima, nuestro aprecio por los demás, el manejo de las emociones, de los halagos. ¿Por qué sirvo? ¿Qué espero yo cuando sirvo? ¿Cómo manejo las situaciones difíciles a la hora de servir en el ministerio que sean, verdad? Y de esta manera, el aspecto humano de nuestra vida como servidores es el canal, es la vía a través de la cual vamos compartiendo la buena noticia del Evangelio. El segundo aspecto que mencionan los obispos es el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. ¿Qué significa esto en la recomendación que hacen los obispos para todos los servidores? Significa que seamos personas de oración, personas de una fe activa, personas que tienen, no solamente que oran activamente en la mañana, mediodía o en la noche o cuando vamos a misa o como sea, sino que tienen una actitud de oración. Es decir, estamos conectados continuamente a Dios y estamos conectados de una manera humilde, de una manera sencilla, de una manera abierta. Un buen servidor espiritual no solamente es el que ora mucho, sino el que escucha mucho a Dios, el que escucha mucho a sus hermanos. Entonces, este sentido de oración espiritual, dicen los obispos, lleva a todos los servidores a que evitemos caer en la trampa de hacer y hacer mucho servicio, pero descuidarnos del encuentro con Cristo. ¿Cómo esto que hago, el ministerio que hago, el servicio que hago en la parroquia, en la casa, en la radio, en donde quiera que estoy sirviendo, cómo esta actividad de servicio me lleva a la madurez espiritual, me lleva al encuentro con Jesucristo vivo? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la espiritualidad del servidor es sí la oración, pero es también la actitud de transformación a través de lo que hace. Yo acostumbro decirle a las personas a quienes les ofrezco algún servicio de formación espiritual para como catequistas o coordinadores de grupos, le digo, mire, es muy importante el ministerio que hacemos, el servicio que hacemos, pero no pierda de vista esta pregunta: ¿cómo este servicio que yo hago me está transformando espiritualmente? Porque la trampa a la que refieren los obispos es que uno caiga en solamente estar haciendo y descuidar lo más importante, que es encontrarse con el Señor vivo a través del servicio. Vivimos como entre Marta y María, ¿verdad? Siempre. Marta, que está muy metida en tantas actividades y descuida
el encuentro con el Señor a través de lo que hacemos. Entonces, aquí quiero recordar una cosa que los obispos de Estados Unidos dicen para los servidores, y es que nosotros podemos cultivar la espiritualidad, el encuentro con Cristo, a través de todo el servicio que hacemos, de los ministerios, pero también a través de la celebración de la iglesia. Es decir, la Eucaristía dominical, los laudes, por ejemplo, en la mañana, las fiestas que vamos celebrando durante el año litúrgico son un gran camino, una oportunidad y una guía que nos va cultivando la espiritualidad de la misión de la iglesia. Otra manera de cultivar esa espiritualidad del servicio no es solamente pues servir, sino estar muy atentos a la manera como hacemos el servicio. La manera, el método, el modo como hacemos el servicio. Yo recuerdo que mi abuelita me decía que lo que uno decía ya, lo que pides está bien, pero lo que no está bien es la manera como lo pides, ¿verdad? El modo es el que a veces no ayuda para que el mensaje llegue. Entonces, de esta manera, cualquier servicio que hacemos de oración, repito, catequesis, lo que sea que hacemos en la iglesia, debe de hacerse con buen modo, con buena actitud, con un corazón transparente, con un tono, con un método, una manera adecuada para que el servicio llegue y cumpla su finalidad. Entonces tenemos dos aspectos que mencionan los obispos de Estados Unidos que todo servidor bautizado debe tomar en cuenta. Uno, la madurez humana. Dos, la madurez espiritual. El tercer aspecto que mencionan los obispos es el crecimiento mental, el crecimiento intelectual. Es decir, que cualquier servicio que nosotros hacemos, repito, catequesis, lectores, oración, comunicadores de la radio, es importante que lo comprendamos mejor, que crezcamos en la manera de comprender ese servicio, ese ministerio. Por eso siempre invitamos a personas que decimos, bueno, son expertos. Esta persona es experto en la radio, pues nos va a ayudar a entender la radio. ¿Sí? Ya desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la fe, no, pero ahora desde el punto de vista de la pastoral, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? No es lo mismo servir ahora en la catequesis que hace 20 años. Aunque hay catequistas que a lo mejor están haciendo su catequesis como hace 20 años, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia dice, hay que estar muy atentos, las situaciones son nuevas, los jóvenes tienen nuevos desafíos, los matrimonios, por ejemplo, si usted hace el servicio de pláticas prematrimoniales, los matrimonios tienen nuevas realidades y nuevos desafíos, los hijos, todos, los radioescuchas, etcétera. Entonces, por eso es importante conocer mejor, comprender mejor el servicio que yo hago. Le doy un ejemplo. Este domingo voy a hacer una asesoría para un grupo en la diócesis de Monterrey sobre la planificación de sus ministerios en una parroquia. Y vamos a hablar de la importancia de, por ejemplo, la oración de intercesión, ¿verdad? O, por ejemplo, los retiros, todo esto. ¿Cómo mejorar la ejecución, la realización de los retiros? No se puede hacer, es el mismo motivo, la misma finalidad, la meta, anunciar el reino de Dios, la misión de la iglesia, pero cambia la situación, cambia la realidad. Por eso es importante también madurar en la comprensión de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia ha sido siempre la misma, anunciar a Jesucristo que vivió,
predicó, murió y resucitó, el misterio pascual de Cristo. Sin embargo, cómo se anuncia ahora son métodos diferentes, son maneras diferentes que tenemos que comprender, ¿verdad? La misión de la iglesia es la misma, pero el modo de realizarla es diferente en nuestro tiempo. Por eso es importante, dicen los obispos, comprender, no solamente de estar de buen corazón, sino comprender mejor. Le doy ejemplo. Hay gente que canta en la misa, en los coros, aquí, allá. Hay gente que canta y canta bonito, pero a veces cantan un canto inadecuado, aunque el canto esté bonito, no es el canto adecuado para esa parte de la misa. Pero pues les gusta el canto y lo hacen, ¿verdad? Sin embargo, necesita uno entender que hay cantos, por ejemplo, que son oracionales y que suplen una oración. Ese canto se canta todo el canto, ¿verdad? Por ejemplo, el santo, ¿no? Pero hay un canto de salida, lo cantan de entrada, cosas así, ¿no? O hacer una oración de intercesión, que a veces más bien es una oración de exorcismo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer el tipo de servicio, el tipo de ministerio que estoy haciendo o que pienso hacer, comprenderlo mejor, para de esa manera ayudar a la misión de la iglesia y a la unidad de la iglesia. Entonces, primero, crecer en la madurez humana. Segundo, crecer en la madurez espiritual cuando hacemos nuestros servicios o ministerios. Tercero, profundizar en nuestra mente, en nuestra comprensión, formarnos en la cabecita, en nuestra inteligencia de las cosas. El cuarto es muy importante también. El cuarto aspecto que dicen los obispos de colaboradores en la viña del Señor, dice, todos los servidores debemos integrar la madurez humana, la madurez espiritual, la madurez en la comprensión de nuestro ministerio con la práctica, el ejercicio, la ejecución del ministerio en el que estamos. Ellos le llaman formación pastoral o formación en el ministerio. Por ejemplo, si yo soy lector, debo comprender mejor el ministerio de ser lector o proclamador de la palabra. Mente. Si yo soy lector, debo comprender mejor que mi vida debo de comunicar la palabra de Dios espiritualmente y crecer en mi capacidad para proclamar humanamente. Sin embargo, aquí de lo que hablan los obispos es la formación en el ministerio, es decir, cómo proclamar, no leer, cómo proclamar la palabra de Dios, no gritar, o cómo al proclamar la palabra de Dios, preparar la lectura, en qué momento hago la genuflexión, hacia dónde me oriento, etcétera, etcétera. ¿Qué ciclo es? ¿Cómo lo voy a realizar? Por ejemplo, un predicador, ¿verdad? Un predicador, pues los otros aspectos, madurez humana, espiritual, comprensión del ministerio de la predicación. Ahora, aquí el ministerio propiamente del predicador necesita cultivar unas habilidades, ¿verdad? Unas capacidades para que su ministerio sea mejor ejecutado de una manera más profesional, dicen unos, pero pues más bonita, más efectiva. Un predicador, es difícil que haya un predicador bueno si no tiene una buena técnica de hablar, de cambiar de tonos, de subir el entusiasmo, saber cuándo está haciendo una predicación para convencer, para motivar, para incentivar, para acompañar a una comunidad, ¿verdad? Diferentes tipos, métodos, maneras, habilidades para predicar.
si yo doy temas, tengo amigos que dan temas en muchos lados, y dicen, oiga, ¿cómo puedo dar un tema? Pues sí, necesita prepararse, necesita conocer el tema, necesita tener la intención de hacer la misión de la iglesia con su tema, pero oiga, necesita cultivar la habilidad de, si va a hacer una presentación, a lo mejor va a llevar unas láminas, a lo mejor si va a dar un testimonio, pues va a dar un testimonio no para lucirse personalmente, sino para mostrar cómo Dios obra la gracia en uno y motivar a los demás. Si hay personas que convierten su tema en su vida personal en un tema y no es bueno, pero no es suficiente. Por ejemplo, uno pone parte de su historia a la hora de predicar, pero la predicación no es mi historia personal, ni mi testimonio, ni mi conversión, ¿verdad? Entonces son habilidades que la iglesia recomienda que todos los que hacemos algún ministerio las cultivemos. La práctica nos va ayudando, pero también necesitamos pedir formación, pedir entrenamiento para que a la hora de ejercer ese ministerio lo hagamos con calidad. Por ejemplo, si usted vende tacos, tiene una de esa taquiza y lo invitan a hacer tacos para un evento, usted necesita saber quiénes son los que van a estar en el evento, cuántos son, qué tipo de comida, si son de bistec, si son de asada, si hay gente que no come carne, son vegetarianos, etcétera, ¿no? Y entonces va a preparar su servicio con los mejores ingredientes y de la mejor manera. Entonces ese servicio lo va a realizar, no solamente lo va a preparar, pero lo va a realizar con gusto, con maestría, con eficacia. Si uno no hace bien sus tacos, su servicio, si no le pone un buen sabor cuando está ofreciendo ese servicio, en este caso del ejemplo de los tacos, pues no le pagan. O si le pagan, pues ya no lo vuelven a invitar. O a lo mejor pues no le van a hallar sabor nutricional, sabor de sabrosura a esa entrega, a ese servicio. Por eso hay catequistas que son muy buenos y hay catequistas que no son tan buenos. Por eso hay personas que dicen, a mí me gusta ir a esa predicación porque la persona que predica ahí le pone sabor, le pone emoción, le pone contenido, trae carnita y eso ayuda mucho y lo hace bien. Entonces, hacer bien nuestro servicio es una manera de apreciar la misión de la iglesia, de valorar el ministerio por el cual la iglesia sigue anunciando a Cristo y anunciando los valores del Evangelio. Es de esta manera como la iglesia crece en su misión, a través de la calidad de los servicios y a través de la capacidad de los servidores, ¿verdad? En una ocasión me invitaron a dar un curso, esto era más como para sacerdotes y diáconos en una diócesis en México hace años. Y yo le pregunté al sacerdote, era el vicario de pastoral que invitó a ese curso, y él decía, ¿de qué nos vas a hablar? Y yo le decía, pues usted dígame de qué quiere que yo hable, ¿no? Entonces me dijo, quiero que nos hables de los ministerios en la iglesia. Ok, sí, entonces voy a hablar de los ministerios en la iglesia. Dijo, pero quiero que respondas una pregunta y es, ¿qué es primero? ¿La iglesia o los ministerios? Y también quiero que nos ayudes a ver cómo los ministerios ayudan a que la iglesia crezca, madure, brille, luzca como luz de las naciones, sea una luz para los demás, ¿verdad? Entonces, fueron dos preguntas grandes que yo se las quiero compartir también a ustedes. Primero, y termino con esto, es, nosotros hacemos algún servicio
en la iglesia, como digo, en la parroquia, en la radio o en nuestro hogar, hacemos algún servicio, algún ministerio por don de Dios, llamado de Dios, y por misión, por invitación y misión de la iglesia. Somos iglesia y somos llamados a realizar un servicio. Y somos llamados a realizar un buen servicio, a esforzarnos, a hacerlo de la mejor manera. Ahora, en la medida en que nuestro servicio, nuestra oración, catequesis, cualquier servicio que hacemos, en la medida en que lo hacemos de todo corazón, de toda mente y con nuestro mejor esfuerzo, en esa medida la misión de la iglesia florece. Dios va a continuar con su misión, la iglesia va a continuar con su misión, pero de nosotros depende mucho que esa misión sea clara, cordial, efectiva, amable, productiva. Si nosotros no hacemos bien nuestro ministerio, eso no es razón para no hacerlo, sino para crecer, madurar y buscar la manera de mejorar. ¿Quién va a mejorar cuando nuestro ministerio mejora? Yo mismo. Mi espiritualidad, mi madurez humana, espiritual, mi capacidad de realizar este servicio. Yo los felicito mucho a todos los hermanos y hermanas que están en la radio, haciendo su servicio, haciendo su ministerio de la mejor manera. Los invito a que sigamos creciendo y madurando en esta gran misión de la iglesia, en la que la radio y todos nuestros ministerios son un granito de arena, son un aporte, pero también, hermanos, son una oportunidad. Nuestro servicio en la iglesia no es algo solamente personal, sino que estamos como comunidad sirviendo a la iglesia. Mucha gente, al escucharnos, al vernos, al compartir con nosotros, están recibiendo el mensaje del evangelio y hay que ser de la mejor manera posible. Hacerlo con paz, con dedicación, con gusto y con alegría, como dice el Papa Francisco, con la alegría de compartir el evangelio. Dios les bendiga, les acompañe siempre. Yo les deseo lo mejor siempre en lo que hacen, en lo que han decidido hacer en la radio, y espero que les vaya muy bien siempre y hasta la próxima. Que estén muy bien. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.